Y yo hoy a la mañana subí la clase de ayer de geometría para los que son de geometría también. Eh, Así que si ingresan al Drive que les había pasado, ahí ya está el link pegado, entonces pueden ingresar los que no estuvieron ayer. Bien, ahí me dicen nomás si se ve bien en la pantalla, si les aparece. Perfecto. Por acá más o menos para que no me dejen pantalla. Bien, somos 8 hasta ahora. Vamos a esperar un ratito más. No sé qué puso la compañera. ¿No saben quién es la compañera que escribió el mensaje para descargar Zoom? Que no sé quién es, que no tiene el nombrecito. Capaz es alguien que está acá. Alguien parece que está escuchando música. Necesito alzar el volumen. Pero Olivia Mirta sería. Eh, Está en el grupo acá, pero no. Ahí de acá. Hola Laura, ¿cómo estás? Ahí dijo que sí. Mirta, ¿eras vos? La del mensaje. Parece que no escucha. O escucha. profe, le quería Sí, preguntar, nosotros también vamos a hacer un TP integrador para estadística. sí, de eso vamos a charlar ahora. Dale, Vamos a gracias. esperar que sigan sumando los que salgan. Unos cuantos. Bien, vamos a dar inicio. Eh, ¿Cómo andan todos? Por ahí los que se unieron después que saludé. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. Creo. Sí. Como por ahí estaba comentando, bueno, viste que ayer, vieron que ayer tuvimos la reunión esa. Bueno, nosotros estuvimos con simplemente los profes primero, después se fueron sumando estudiantes y salieron algunas cuestiones.
La primera es esto del trabajo práctico integrador, ¿sí? Vamos a armar, sí, obviamente un trabajo práctico integrador que va a ser seguramente, le voy a pasar la primera semana de ahora estos días, digamos, y hoy es 28, seguramente para el lunes o martes, les voy a pasar el trabajo integrador, que va a constar de dos partes, una parte grupal y una parte individual, ¿sí? Eh, la parte grupal va a ser básicamente la primera parte del trabajo que yo les había comentado, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es separar ese trabajo que les había en dos uy, separar ese trabajo que les había comentado de recolección, elaboración y demás en dos partes, ¿sí? Entonces, la parte grupal del trabajo integrador lo que va a hacer es la elaboración, ¿sí? De la encuesta y demás para recoger datos, ¿sí? Va a ser todo un armado con, digamos, todas las características que tiene que tener una encuesta, que ahí vamos a ir trabajando con eso, ¿sí? O sea, ahí tenemos que ver el tema de la variable, el tema de cómo se va a hacer la recolección de datos, si va a ser, eh, de qué forma, que obviamente va a ser de manera virtual porque no podemos ir casa por casa a visitar a gente. Así que, Profe, le sí, pregunto, yo la clase pasada no pude estar porque no andaba el wifi y no pude ajá. encontrar su video de la clase pasada. ¿Cuál es el trabajo que usted está hablando? Es o sea, porque tenemos, vamos a tener, además de los parciales, que eso es otra cosa Sí, que les sí. voy a decir también, además de los parciales, un trabajo en cada cuatrimestre, ¿sí? El primer cuatrimestre Ajá. es como sobre toda la unidad uno, ¿sí? O sea, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar un trabajo de investigación, sería, en realidad es la parte de la recolección de datos, un trabajo de investigación estadístico, y presentar esa información, ¿sí? Por decir Ah, así, ya sé, vamos a profe. su, claro, por así decirlo, digamos, ahora sobre las clases virtuales, por ejemplo, ¿sí? O sea, uno puede Vale, gracias. pensar en, por ejemplo, la utilidad o no de las clases virtuales, entonces lo que ustedes tienen que hacer con respecto a eso es elaborar una encuesta, ¿sí? Y esa encuesta lo que tiene que arrojar, ¿sí? Una vez que se lleva adelante, tiene que arrojar resultados que me permitan hacer, sacar alguna conclusión sobre el proceso de las clases virtuales, ¿sí? O sea, esa encuesta va a tener varias características, ¿sí? Entonces, el primer trabajo es eso y obviamente llevar adelante esa encuesta y, y presentar la información obtenida, ¿sí? Ahora, para el trabajo integrador va a ser solo la primera parte, ¿sí? Es decir, no va a ser ni la recolección ni la presentación de los datos, simplemente la elaboración de ese instrumento, ¿sí? Y una parte individual sí que va a ser un poco de lo que nosotros veníamos haciendo en los trabajos de aplicación, ¿sí? Entonces, hoy justamente les voy a presentar un trabajo que les voy a mandar después y vamos a revisar la unidad 2. Fíjense, voy a cerrar acá, voy a poner así. Eh, la unidad 2 son 3 páginas, ¿sí? O sea, nosotros hoy vamos a ver toda la unidad 2, ¿sí? Em, la unidad 2 no, o sea, no tiene mucho, no es larga, por eso vamos a, dice Mirta, ¿cómo activo el audio? Recién veo el chat, pero después puso listo, así que no hay problema. Es súper cortita, ¿sí? Nosotros no hacemos mucho hincapié en esta unidad porque es una unidad para analizar datos, digamos, eh, de dos variables, digamos, ¿sí? Al mismo tiempo, o de una variable con varios valores o en distintos tiempos al mismo momento, ¿sí? Eh, entonces, como les decía, vamos a tener entonces un trabajo integrador que va a constar de una parte grupal, una parte individual. La semana que viene ya les voy a mandar para hacer. Y bueno, ahí vamos a tener todos los tiempos y demás, ¿sí? Eh, como les decía, nosotros en
el transcurso de esta semana nos enteramos de todos esos lineamientos. O sea, ayer en la reunión, digamos, fue casi como ustedes, ¿no? O sea, nos enteramos ayer básicamente de muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos trabajando sobre la marcha. Y va a tener una parte individual. La otra cuestión es, una vez que se vuelva, ¿sí? Seguramente escucharon lo que decía la rectora, como nuestra materia es anual y tiene para aprobar 2 trabajos y 2 parciales, ¿sí? Los parciales sí o sí tienen que ser presenciales, entonces a la vuelta vamos a tener 2 parciales, ¿sí? Eh, no sé ni cuándo ni nada porque tenemos que esperar a ver cómo volver, ¿sí? Pero sí o sí van a haber 2 parciales, todavía no sé ni de qué forma porque todavía no sabemos ni hasta cuándo vamos a llegar, digamos, de desarrollo y demás, ¿sí? Lo que sí van a ser, digamos, cuestiones más puntuales, digamos, ¿sí? Profe, Y perdón que le sí, moleste de nuevo. sí, Pero yo le pregunté a la rectora si íbamos a tener 2 parciales. ujú. Y por lo que yo había entendido, íbamos a tener solamente uno que correspondía al segundo cuatrimestre y el primero se iba a evaluar con los trabajos. No sé si yo entendí mal entonces, en la Eh, reunión. o capaz yo entendí mal, digamos, Porque yo había comprendido que íbamos a tener un parcial, que sería el correspondiente al segundo cuatrimestre, y ujú, el primer cuatrimestre se evaluaría solamente con el trabajo como integrado. Eh, estamos. ahí se cortó un poco. Bueno, yo había entendido eso, digamos que tendríamos que tomar los 2 parciales porque justamente la materia se regulariza, digamos, con 2 parciales. Entonces, digamos que está en la evaluación. Igualmente lo voy a consultar otra vez con Iván y ahí les aviso. Igualmente falta porque eso va a ser recién cuando volvamos, ¿sí? Ahí, hasta ahí ya vamos a tener definido si va a ser uno o van a ser 2 parciales, ¿sí? Y eso nomás, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Les voy a mostrar un pequeño trabajo acá que ahora apenas terminemos les mando al grupo, ¿sí? Que es, eh, este es un trabajo de lo que más que nada esto sería como lo que nosotros tendríamos que hacer en la secundaria, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con estadística, digamos, ustedes están estudiando estadística, ¿sí? O sea, ustedes están estudiando los conceptos, los contenidos y demás. Ahora, cuando nosotros vamos a la secundaria, digamos, nosotros tenemos que, además de enseñar esto, ¿sí? Además de enseñar qué es una muestra, qué es una población y demás, hay algo que nosotros tenemos que propiciar, digamos, en nuestros estudiantes, que es la alfabetización estadística, digamos, ¿sí? Básicamente sería que, digamos, una persona alfabetizada estadísticamente es aquella que puede, ¿sí? Identificar a través de la información, ¿sí? Si esa información o si esa presentación, digamos, que se hace está bien o no, ¿sí? Básicamente sería eso. Es decir, si esa información es fiable o no. Entonces lo que yo hice fue presentar un pequeño trabajo sobre gráficos. Gráficos y algunas cuestiones que ahí sí tienen datos y demás que hay que comenzar a trabajar sobre eso, ¿sí? La mayoría están mal hechos o son datos que son no falsos, sino que no se corresponderían, digamos, para poder presentar la información, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá nosotros tenemos un gráfico, ¿sí? Este gráfico. Eh, yo hay algunos que los saqué de internet, digamos, y otros los saqué, por ejemplo, lo saqué del Facebook, porque el otro día me apareció, entonces ya lo guardé eh, para mostrarles, digamos, ¿sí? Yo les voy a presentar así nomás, ¿sí? No les voy a decir nada ahora de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Esto lo vamos a analizar la semana que viene. Sería, yo les voy a pasar y ustedes van a tratar de encontrar cuáles son los errores que tienen. Los gráficos están todos mal, ¿sí? O sea, desde ya les digo, los gráficos están todos mal. El tema es por qué están mal, digamos, y a partir de eso, digamos, qué es lo que quiere hacer la persona que transmite esa información mostrando este tipo de gráficos, ¿sí? Eh,
digamos, por ejemplo, acá hay algo que está mal, ¿sí? Digamos, para presentar la información está realmente mal, digamos. Pero en este no está mal, ¿sí? Digamos, el gráfico está bien confeccionado, pero tiene un error, ¿sí? O sea, hay un error de antes, digamos. El gráfico está bien, pero hay un error en el estudio, digamos, en la presentación. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es eh, analizar esos gráficos, ver las cuestiones que aparecen. Esto es de coronavirus, ¿sí? O sea, son datos que aparecen todo el tiempo, por todos lados, y nosotros vemos muchos de estos gráficos hoy en día, y más en esta época de pandemia, y entonces uno tiende a ver, uy, dice, ¿cómo ser en el primer gráfico el porcentaje? ¿Cómo ser, dice? Acá. Ah, sí, puede ser. Em, claro, porque tenemos más del, en primer lugar tenemos más del 100%, pero hay otro también, ¿sí? Hay otro bastante que, digamos, no tiene que ver tanto con las cantidades, sino con lo que uno ve, ¿sí? Con lo que uno ve. Em, uh, Soul, ¿sí? Soul. Bien, cuando aparecen nombres raros así, digo, no, me van a robar mis 10 pesos de la cuenta. A ver qué se une. Soul. ¿Quién es Soul? Sí, exactamente. Escribió Noelia la proporción, sí, es la proporción en cuanto a Soul. ¿Quién sos? Eh, Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos el 40% y miren cómo es la Jessica. ¿Jessica? Ah, bueno, o sea, es alguien conocido. Fíjense cómo el 40% es prácticamente el doble que el 31%, ¿sí? Entonces, este gráfico, ¿sí? Uy, vamos a... No, aparece tu nombre, Jessica. A ver, Jessica Waldman. ¿O es otra Jessica? Soul, Soul, ¿quién sos? Soul. Em, Fíjense, bueno, volviendo a lo que decía, fíjense que acá, por ejemplo, esta barra es el doble de esta que tiene apenas un 9% menos, digamos, ¿sí? Sin embargo, no sé quién sea esta persona que se llama Soul. Por favor, eh, le puse para iniciar el video, pero me rechazó. Iniciar el video más tarde. Soul, respondenos, por favor. Em, Esta, por ejemplo, esta información, obviamente que la está presentando un medio, ¿sí? La está presentando un medio que está a favor de Albert Rivera, que era un candidato a presidente en España, ¿sí? En esas elecciones igualmente ganó Mariano Rajoy, así que salió perdiendo, digamos, pero sin embargo, fíjense que a partir de un gráfico que yo muestro, ¿sí? Puedo hacer que la gente crea, ¿sí? Que, eh, ¿por qué no fui yo? Que la gente crea, digamos, que eh, esa persona, digamos, en este caso sería Rivera, está mucho más por delante que los otros candidatos
simplemente mostrando esa parte visual, digamos, que es lo que la gente primero tiende a ver, ¿sí? Va a pasar lo mismo con otros gráficos, digamos, ¿sí? Y ahí, bueno, está para... Sí, ese es otro error, Larver, que al sumar, digamos, da más del 100%. O sea que los de ese programa de televisión, digamos, que eran malos para sumar, eh, pero buenos para dibujar gráficos a su conveniencia, ¿no? Eh, Después acá, fíjense, hay otra también. Esto es de Venezuela, esto también es de España, tasa de desempleo, elecciones presidenciales. Y acá abajo, ¿sí? Yo les puse tres afirmaciones. Estas son, digamos, básicamente sobre el coronavirus, ¿sí? Yo no soy una persona que crea que los datos oficiales son reales. No sé si esto del coronavirus es real, es ficticio, no sé, yo supongo que sí, pero lo que sí me pasa es que veo que la gente publica, la gente comparte, los diarios, la televisión muestran como muestran todo el tiempo y muchas veces muestran cosas y se dicen cosas que uno al analizarlas, digamos, se da cuenta que no son tan así, digamos, ¿sí? Que no son tan así. Esto sería apolítico, no estoy ni defendiendo un modelo u otro, es simplemente para analizarlo, tengan en cuenta eso, ¿sí? La persona que se llamaba Soul se fue. Se fue con todas nuestras cuentas bancarias. Bueno, eso básicamente les voy a pasar ahora apenas terminemos la clase, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con la unidad 2 entonces, ¿sí? Eh, Como les decía, la unidad 2 nosotros lo que vamos a trabajar es con dos variables, ¿sí? O puede ser que sea una única variable, pero por ejemplo en distintos momentos temporales, digamos, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que yo quiera hacer un estudio, ¿sí? De la comparación entre la producción de trigo y de soja en los últimos 10 años, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando con dos variables, ¿sí? Por un lado la producción de trigo, por otro lado la producción de soja, ¿sí? Digamos, lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora era un trabajo con una sola variable, por ejemplo, la producción de trigo, ¿sí? Yo encuentro el promedio anual, por ejemplo, promedio mensual de producción de trigo en toneladas o el ingreso que se obtiene a partir de la producción de trigo, ¿sí? Ahora, hay casos en los que yo no quiero analizar únicamente una variable, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un productor, digamos, que está con ganas de invertir y no sé si decidirme entre invertir en el trigo o invertir en la soja, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es un estudio estadístico que me haga una comparación entre ambas variables, digamos, ¿sí? Entre trigo y soja, o entre la rentabilidad del trigo y la rentabilidad de la soja, ¿sí? Entonces, en esos casos lo que se hace es un estudio que se llama bivariado, ¿sí? Es decir, un estudio a dos variables, ¿sí? Nosotros vamos a hacer únicamente a dos variables. Pueden ser más, ¿sí? Pero cuantas más variables, más complejo es el estudio, ¿sí? Nosotros con manejar para dos variables ya tenemos suficiente para trabajar, ¿sí? Ahora, nosotros pensamos en dos variables, sí, inmediatamente podemos pensar en la función, digamos, ¿sí? Y ahí encontramos una asociación entre ellas, ¿sí? Entonces, nosotros entre estas dos variables, que puede ser también otras más sencillas, como por ejemplo el peso y la altura, ¿sí? Si yo voy a medir, voy a tomar, por ejemplo, datos del peso y la altura de los estudiantes de el tercer año del profesorado de matemáticas, ¿sí? Que cursan estadística. Ahí tengo dos variables. Tengo por un lado el peso y por otro lado tengo la altura, ¿sí? Ahora, lo que quizás puede interesarme a mí es si la altura influye en el peso, es decir, que si la persona es más alta, cuanto más alta es, ¿sí? Más pesada va a ser, ¿sí? O por ejemplo, en el tamaño entre la estatura, por ejemplo, y el tamaño de calzado, ¿sí? O sea, si cuanto más alto es, más grande el pie, ¿sí?
ese tipo de estudios, digamos, nos pueden arrojar datos que se asocien o no y que pueden asociarse de diversas formas, ¿sí? Entonces, esas formas yo las tengo acá anotado. Voy a iniciar esto. Voy a poner más acá. La primera sería la dependencia causal unilateral, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Hay una variable que influye en la otra, ¿sí? Acá nosotros tenemos el ejemplo de la cantidad de lluvia caída y la asistencia a clases, ¿sí? Fíjense que la cantidad de lluvia, ¿sí?, es la variable independiente, digamos, que influye, ¿sí?, en esa variable dependiente que va a ser la asistencia a clases, ¿sí? O sea, si llueve mucho, se asiste menos, o sea, van menos chicos a la escuela. Ustedes seguramente en sus prácticas quizás ya se dieron cuenta de eso, ¿no? Cuando llueve mucho, hay menos chicos en la escuela, principalmente en escuelas por ahí más alejadas, digamos, ¿sí? O escuelas donde los alumnos son de lugares un poco más alejados. Entonces acá tendremos una dependencia causal unilateral. Hay una variable que afecta a la otra, ¿sí? Pero esta otra no afecta a la primera, ¿sí? O sea, por ejemplo, que vayan pocos chicos no hace que llueva, ¿sí? Que vayan más chicos no hace que no llueva, ¿sí? O sea, en este caso solo la lluvia afecta a la asistencia, ¿sí? El segundo caso es la interdependencia, ¿sí? Que en este caso ambas variables, digamos, influyen, tanto la primera en la segunda como en la segunda en la primera, ¿sí? Y ahí está, y es un claro ejemplo, es el tema de oferta y demanda, ¿sí? De algún producto. Por ejemplo, ahora estamos en esta época y el tema de los huevos, ¿no? Cuanto mayor es la oferta, mayor va a ser, digamos, ahí se cortó. Cuanto mayor es la demanda, perdón, mayor va a ser la oferta, ¿sí? O sea, cuanto más huevos se quiere, más huevos se venden, ¿sí? O sea, o más huevos se proporcionan, digamos, a los mercados para que se vendan, ¿sí? Y generalmente también cuando aumenta la demanda, la oferta, perdón, es decir, que hay mucho huevo para vender, digamos, esto suele hacer que el precio baje y la gente compra más, ¿sí? Digamos, es un ejemplo entre, digamos, una dependencia entre las dos variables, ¿sí? La oferta y la demanda, ¿no? Si bien esto es algo sumamente complejo de estudiarlo, digamos, porque estas cosas de mercado son complicadas, digamos, puede haber otras variables que influyan, o a veces inclusive no se da, digamos, que al aumentar la demanda aumente la oferta, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos sí, hay una interdependencia entre las variables, ¿sí? El otro caso es la dependencia indirecta. ¿A qué nos referimos cuando hay una dependencia indirecta? Nosotros hacemos un estudio estadístico, por ejemplo, y encontramos que cuando aumenta una variable, por ejemplo, aumenta la otra, ¿sí? Aumenta una variable, también aumenta la otra, ¿sí? Entonces, ¿uno qué tiende a pensar? Que esas variables están relacionadas, digamos, y que hay, que la segunda sí aumenta porque aumentó la primera, ¿sí? Pero muchas veces, ¿sí? Muchas veces esta relación entre las variables en realidad no, no es así, ¿sí? O sea, quizás hay otra variable que no está entrando en nuestro análisis y es esa otra variable la que está haciendo que cambie, ¿sí? Entonces, a mí me parece, ¿sí?, que al aumentar la segunda, que la segunda aumenta porque aumenta la primera, pero en realidad eso es totalmente falso, ¿sí? Es totalmente falso porque en realidad son otros los factores que hacen que esa relación se dé, ¿sí? Nosotros acá tenemos como ejemplo, digamos, la afluencia al comedor escolar, ¿sí? Y tenemos la repitencia escolar, ¿sí? Fíjense, lo que presenta ahí en el ejemplo es, en el siglo pasado, dice así, o sea, digamos, tomemos los últimos tiempos, digamos, ¿sí? Aumenta la afluencia de alumnos al comedor escolar, ¿sí? ¿Y qué pasó? También aumentó la repitencia, ¿sí? O sea, hay mayor cantidad de alumnos que repiten, ¿sí?
Ahora, esto no hace que si disminuye, por ejemplo, la cantidad de alumnos que vayan al comedor, va a disminuir la resistencia, ¿sí? Porque son dos variables que no tienen nada que ver una con la otra, ¿sí? Parece que hay una relación porque aumentó una y aumentó la otra, ¿sí? Pero en realidad esta relación no está dada de esa forma, ¿sí? La otra posibilidad es la concordancia, ¿sí? En este caso nosotros no tenemos una dependencia entre dos variables, ¿sí? O sea, tenemos dos variables que son eh, independientes, pero queremos saber si existe alguna relación entre sus valores, por ejemplo, ¿sí? Ahí plantea un ejemplo claro que son las notas, por ejemplo, de los profesores en un curso, ¿sí? Nota el concepto de los profesores en un curso. Entonces yo puedo ver y comparar, por ejemplo, las notas que pone el profesor de matemática, el de lengua, el de historia, todas esas notas, vamos a las notas, la nota de concepto está ahí, ¿no? Como esa nota, digamos, que uno le pone por la actitud del alumno, digamos, eh, esa calificación formativa, digamos. Y lo que yo quiero ver es si existe alguna relación entre las notas que ponen esos docentes, digamos, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver la nota del profesor de historia con la nota del profesor de matemática, ¿sí? O sea, no, las dos son independientes, digamos, el profesor de historia no se mete en lo que hace el profesor de matemática para poner su nota. Sin embargo, yo lo que quiero estudiar es si existe cierta relación entre esos datos, ¿sí? Y la otra es la covariación casual, ¿sí? Que en este caso eh, va a aparecer, ¿sí? Dos variables que están relacionadas, ¿sí? O sea que aumenta una, aumenta la otra, disminuye la otra, ¿sí? Se duplica una, se duplica la otra, o aproximadamente se duplica la otra, y nos hace pensar, digamos, que realmente existe una covariación, es decir, que la variación en una afecta a la variación en otra, ¿sí? Pero, ¿sí? En realidad, esta variación es falsa, ¿sí? Es algo casual, es algo que pasa por un accidente externo, digamos, ¿sí? Por eso se llama covariación casual. Pasa de casualidad nomás, ¿sí? Es decir, no tiene nada que ver una variable con la otra. Sin embargo, en el estudio que nosotros hacemos, vemos que al aumentar una, aumenta la otra, al disminuir una, disminuye la otra, ¿sí? Casualidad nada más, ¿sí? Bien, esas son las posibles relaciones que pueden establecerse entre dos variables, ¿sí? A nosotros los que nos va a interesar en este tipo de estudios es principalmente la presentación de datos bivariados y en datos que están relacionados medir cuál es esa relación o qué tan fuerte es esa asociación entre las variables. Digo, ¿por qué qué tan fuerte es? Porque en estadística, digamos, nada va a ser funcional, ¿sí? Es decir, que si una se duplica, la otra no necesariamente se va a duplicar, ¿sí? Sino que son aproximadamente, ¿sí? Datos, digamos, que al aumentar una, aumenta la otra, o mayormente aumenta, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer es medir el grado de asociación entre esas variables, ¿sí? Fíjense que acá nosotros tenemos un, una tabla, ¿sí? Con dos variables, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado la temperatura, ¿sí? La temperatura del ambiente, digamos, y por otro lado la venta de gaseosas, ¿sí? Dada en miles de litros, ¿sí? Lo que yo quisiera hacer, por ejemplo, cuando tengo este tipo de análisis, digamos, es ver, sí, cuando aumenta la temperatura, aumenta la venta de gaseosas, ¿sí? ¿Para qué me sería útil analizar esto, por ejemplo? Y es muy útil, por ejemplo, para el productor de gaseosas, ¿sí? Porque sabe que en los meses de calor, digamos, debería aumentar su producción, ¿sí? Cuando nosotros tenemos datos bivariados, se presentan generalmente en tablas de esta forma o de manera vertical, digamos, ¿sí?
en donde nosotros vamos a tener una variable y la otra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Los datos de una variable y la otra tienen que ser tomados en el mismo momento o de la misma unidad de análisis, ¿sí? Para poder compararlo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esto, ¿sí? La temperatura. ¿Cómo se haría este estudio? En el mismo momento, ¿sí? O en el mismo tiempo en que la temperatura, ¿sí? Que yo mido la temperatura y me da 10 grados, ¿sí? Que esto debe ser, por ejemplo, la temperatura media quizás en un día. Ventas semanales, dice, ¿sí? En función de la temperatura máxima correspondiente. ¿Sí? Fíjense, entonces, en esa semana en la que la temperatura máxima fue de 10 grados, se vendieron 21 mil litros de gaseosa. ¿Sí? Cuando la temperatura máxima fue de 28 grados, o sea, en una semana en la que la temperatura máxima fue de 28 grados, se vendieron 65 mil litros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo que tomar el dato de esa semana, la temperatura de esa semana, con la venta en esa misma semana. ¿Sí? Sería lo mismo si yo pienso, por ejemplo, en la variable altura y peso. ¿Sí? Yo cuando voy a tomar los datos de la variable altura y la variable peso, lo que voy a hacer es tomar de una persona la altura y el peso. ¿Sí? De otra persona la altura y el peso. Pero lo que voy a armar en la tabla va a ser, ¿sí? Cuando yo armo la tabla, tengo que tener, ¿sí? La altura y el peso de la misma persona, ¿sí? De la misma persona. Entonces pongo la altura y el peso de la primera persona que me di. Tomo otra persona que va a ser otra unidad de análisis, otra altura, otro peso. Siguiente.